Muy buenas tardes, es un gusto darles la bienvenida a Colombia Palmera en línea, el espacio virtual de Cenipalma al servicio del sector palmero colombiano. Les cuento que este es el primer encuentro con el que arrancamos el año 2026 y es nuestra misión número 50. Así que estamos muy complacidos porque más que una cifra, celebramos un camino recorrido junto con los palmicultores, compartiendo con todos ustedes el conocimiento que nace de los procesos de investigación y de extensión y que se transforma al final en mejores decisiones, sumando a la productividad sostenible de la agroindustria de la palma de aceite en nuestro país. Esta tarde les quiero contar que el pasado mes de noviembre del 2025 se desarrolló en Kuala Lumpur el Congreso y Exposición Internacional de Aceite de Palma PIPOC, por sus siglas en inglés. Este evento, que es el más renombrado de su tipo en el mundo, es organizado bianualmente por el MPOB de Malasia y reunió expertos globales y participantes de la palmicultura mundial. Los temas que se desarrollaron en este congreso estuvieron enfocados hacia la transformación y hacia la innovación y se debatieron avances técnicos, científicos, de sostenibilidad y de mercado de la agroindustria mundial. En este evento participaron palmicultores de Colombia y delegados de Cenipalma y Fedepalma, que precisamente hoy nos acompañan en este espacio para contarnos cuáles fueron esos aprendizajes y esas experiencias. Esta tarde, Jesús García e Iván Ayala de Cenipalma y Jaime González de Fedepalma presentarán la charla que se titula Lo que el PIPOC 2025 nos enseñó. Así que esperamos que sea de su total agrado e interés. Empiezo con un anuncio muy importante, como es habitual, es que en este 2026 viene con mucha fuerza Palmeros en Acción. Tenemos al aire en este momento el capítulo número 11, el último de la cuarta temporada, donde Juan Pablo Tovar y Sergio Erazo nos hablan sobre los retos fitosanitarios para una palmicultura sostenible. Pero quiero que recuerden que este es el podcast de nuestra palmicultura y este año se renueva para todos ustedes. Al final de esta tarde les cuento algunos detalles adicionales. No dejen de escucharlo, compartirlo con sus grupos de interés y con sus equipos de trabajo, porque al final todos sumamos en este gran objetivo que es mejorar la productividad sostenible del sector. Aquí en pantalla están viendo en este momento los códigos QR para acceder a este contenido a través de YouTube y Spotify. Damos entonces paso al programa que tenemos preparado esta tarde. Invito a Julián Fernando Becerra Encinales, director de extensión de Sanipalma, para un saludo de apertura. Julián, como siempre, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia, y para todos, muy buenas tardes. Hoy nos reúne una nueva edición de Colombia Palmera en línea, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para compartir conocimiento, experiencias y aprendizajes que fortalecen nuestro sector palmero colombiano. Instalamos con orgullo la edición número 50 y además, pues recordarles que el primer Colombia Palmera en línea de 2026 pues está dando apertura el día de hoy. Este es un evento que nació en medio de la pandemia como una respuesta para mantenernos conectados cuando más lo necesitábamos y desde entonces se ha logrado reunir pues a un gran número de participantes entre productores, equipos técnicos y gerentes quienes han encontrado aquí un escenario cercano para aprender, dialogar y construir una visión sectorial. Esta trayectoria refleja constancia, trabajo conjunto y el compromiso permanente de Cenipalma por hacer la ciencia, la innovación y la extensión a todos los actores de la palmicultura colombiana. En esta ocasión, centraremos nuestra atención en la participación de nuestros colaboradores en la conferencia y exposición sobre perspectivas de precios de aceite de palma PIPOC 2025 en uno de los escenarios internacionales más relevantes para el intercambio técnico y científico en palma aceite. Allí, investigadores y profesionales del gremio representaron a Colombia con rigurosidad, aportaron conocimiento y consolidaron alianzas que hoy enriquecen nuestro quehacer institucional. Más que una agenda académica, el PIPOC fue una oportunidad para conocer los avances y la palmicultura mundial y una gran oportunidad para mostrar cómo la investigación aplicada y la asistencia técnica planificada, además el trabajo articulado con productores, siguen posicionando a nuestro país como referente en sostenibilidad, productividad y sanidad del cultivo. Así que esperamos que esta sesión sea un espacio para conocer de primera mano esas experiencias, reflexiones sobre los retos que vienen y sobre todo seguir cultivando conocimiento para el futuro de la palmicultura colombiana. Sean todos bienvenidos a Colombia Palmera en línea número 50. Adelante, Silvia.
Muchas gracias, Julián. A todos, antes de iniciar, les recordamos que durante el desarrollo de la conferencia ustedes podrán formular sus preguntas y sus comentarios a través del chat y del Qué espacio lindo de que compraste. preguntas y respuestas que Mami, tenemos o que ustedes encuentren en la parte es inferior que de sus no, mira pantallas. que. Iniciamos Sí, ay, qué entonces el lindo. Gracias. seminario Ay, cómo. de esta tarde, para lo Listo, cual tengo el gracias. gusto de presentar a Es que, nuestros ¿qué es esto? conferencistas Ay, qué lindo. invitados. No sé, tenemos un micrófono abierto. Bueno, muy bien. Vamos a presentar entonces a nuestros conferencistas invitados. Me complace presentar a Jaime González Triana. Él es economista de la Universidad del Rosario, magíster en economía de la Universidad de los Andes y es director actualmente de gestión de fondos y conocimiento de Fede Palma. Nos acompaña también Iván Mauricio Ayala Díaz. Iván es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Es doctor en fitomejoramiento y fisiología de cultivos de la Universidad del Estado de Iowa y actualmente es coordinador encargado del programa de biología y mejoramiento de Cenipalma. Y finalmente nos acompaña también Jesús Alberto García Núñez. Jesús es ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, magíster en ingeniería agrícola de la Universidad de Georgia, doctor en bioprocesos de ingeniería de la Universidad Estatal de Washington y Jesús es actualmente coordinador del programa de procesamiento de Cenipalma. Jaime, Iván, Jesús, nuevamente bienvenidos a Colombia Palmera en línea. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio con estos importantes mensajes. Adelante, este espacio es todo suyo. Gracias, Silvia. Muy buenas tardes a todos. Quisiéramos entonces arrancar estas reflexiones sobre nuestra visita a Indonesia y a Malasia en noviembre del año pasado, compartiendo con ustedes las diferentes experiencias y el conocimiento que tuvimos la oportunidad de tener en este viaje, arrancando por presentarles a ustedes el contenido de esta presentación que aborda en primera instancia pues como Silvia señalaba, estas visitas se realizaron en el marco del PIPO, que es una conferencia internacional de la mayor afluencia de todo el mundo alrededor de la palma de aceite. Y alrededor de este pre-PIPO que se desarrolló entre noviembre 18 y 20 del año pasado, también se aprovechó la oportunidad para hacer una visita pre-PIPO a Indonesia, visitar unas compañías y también en Malasia para conocer de primera mano con el equipo directivo de Cenipalma y algunos miembros del equipo directivo de Fede Palma los principales desarrollos en materia del cultivo, de la extracción, de la cadena de valor de la palma de aceite en estos dos líderes en la producción mundial de palma como son Indonesia y Malasia. Estas visitas técnicas que se desarrollaron la semana anterior al PIPOC, pues contaron con una participación nutrida de palmicultores de diferentes regiones del país que aprovecharon también esta oportunidad para conocer esos avances tecnológicos, conocer los retos que tiene la palmicultura en el sudeste asiático, que como todos sabemos, pues son un referente a nivel mundial en el sector de palma de aceite. El contenido de la presentación que ponemos a su consideración está relacionado en una primera parte con mercados y precios, mirar un poquito las principales reflexiones que surgen de los análisis que se dieron en cuanto a hacia dónde va el mercado y hacia dónde van los precios. En la segunda parte, relacionado con los retos de la palmicultura, cambio climático, enfermedades y productividad, que está a cargo de Iván Ayala. Después vendrá en la tercera parte lo correspondiente a procesamiento, uso y nuevas tecnologías y la aplicación de inteligencia artificial en todos los procesos de producción alrededor del cultivo y de la producción de aceite de palma a cargo de Jesús García. Entonces, vamos a barrer, digamos, este contenido y la idea es pues interactuar con ustedes y poderles transmitir esas principales reflexiones en relación a estas temáticas. Arranquemos con la primera parte de esta presentación que está relacionada con precios y mercados, un poco para recordarles de todos lo que significa la palmicultura en Malasia y en Indonesia. Ustedes saben que estos son los dos principales productores. Malasia con una producción de alrededor de 20 millones de toneladas. El año pasado superó ese récord de 20 millones de toneladas
Es el segundo productor a nivel mundial, con unas instituciones muy fuertes alrededor de la palmicultura. Exporta 15,2 millones de toneladas, consume 4,4 millones de toneladas de aceite de palma. Es sin duda un referente con la bolsa de Malasia, que es donde se transan diariamente más de 40.000, 50.000 contratos de bolsa que determinan las condiciones de precio del aceite de palma en el mercado mundial. Indonesia, cerca de 50 millones de toneladas, exportaciones por alrededor de 27 millones y un consumo de aceite de palma que viene creciendo en Indonesia, como lo veremos ahora más adelante, como en relación o como respuesta, digamos, a los incrementos en los mandatos de mezclas de biodiesel que ustedes saben, Indonesia, pues hoy en día tiene una mezcla del 40% de biodiesel y consume alrededor de unos 13 millones de toneladas, 12 millones de toneladas de aceite de palma para ese consumo internamente. Entonces, este es como para que tengan en cuenta las principales cifras de la palma de aceite en estos dos líderes de producción. Tuvimos la oportunidad en la primera parte de la visita, llegamos a la ciudad de Yakarta y tuvimos la oportunidad de la mano con los palmicultores que acompañaron estas visitas, tener unas reuniones institucionales con tres instituciones importantes de Indonesia a nivel mundial. La primera de ellas, el CIPOPSI, que es una entidad intergubernamental, que es de los países productores de aceite de palma a nivel mundial. Tuvimos esa oportunidad de estar allí e intercambiar y fortalecer el relacionamiento entre Fedepalma y Cenipalma y esta entidad gubernamental de los países productores. También tuvimos la oportunidad de conversar con el gremio de los biocombustibles en Indonesia, que es APROBI, y también tuvimos la oportunidad de hablar y tener algún espacio de relacionamiento con GAPKI, que es el gremio palmicultor en Indonesia. Eso es, digamos, y voy a entonces a hacer algunas, digamos, reflexiones de cada una de esas visitas que se tienen aquí, algunas fotos de todos los que estuvieron en esa primera charla y en esa primera reunión con el CIPOPSI, que es el grupo de países productores. Hoy en día, ese grupo de países productores de palma de aceite tiene como miembros a Honduras, el Congo, Malasia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, y como miembros observadores están Colombia, Ghana y Nigeria. Es una entidad gubernamental que viene desarrollando una actividad muy importante en materia de representación, como veremos más adelante en la siguiente diapositiva. Ustedes se dan cuenta que tuvimos, digamos, la oportunidad de conocer todas las acciones que viene desarrollando esta institución en representación de los productores a nivel de los productores de palma de aceite en diferentes foros para representar y defender los intereses de la palma de aceite a nivel mundial, en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en relacionamiento con los estamentos de la Unión Europea, en marcos de cooperación y de negociación, negociaciones internacionales como la ASEAN, y también con incluso espacios con países de la importancia como India y China por su importancia como consumidores. Entonces ellos vienen, digamos, moviéndose y nos explicaron pues toda la actividad que vienen desarrollando en materia de representación y defensa de los intereses de la palmicultura a nivel mundial. Sigamos. También nos pudieron mostrar también algunas estrategias que están desarrollando para aumentar su red de cooperación con socios claves para que haya un mejor conocimiento del sector de la palma de aceite a nivel mundial. Entonces han venido trabajando con ONGs como WWF, Solidaridad, algunos gremios, instituciones como la FAO. Hay un planteamiento importante que nos hacían en el CIPOPSI y es la importancia que ellos le ven al conocimiento y a atraer a los jóvenes y a la academia para que logren tener una nueva narrativa que realmente muestre las bondades y los beneficios y la realidad y las verdades que tiene el sector de la palma de aceite. Este es un sector que desafortunadamente ha tenido ciertos cuestionamientos, pero la realidad es que es un sector que ha demostrado que es sostenible, que tiene inclusión social, que se desarrolla, digamos, con un aporte muy importante en las áreas rurales en diferentes países, que aporta al crecimiento, a los flujos de comercio, que genera empleos dignos. En fin, hay toda una serie de narrativa y el CIPOPSI le da mucha fuerza a esa posibilidad de que sean los jóvenes y que sean la academia la que transmita
a diferentes organizaciones o les dé insumos también a ellos para transmitirle a los diferentes estamentos a nivel global de que la palma de aceite pues es sostenible, es un producto maravilloso que cumple con unas condiciones muy claras para abastecer los usos alimenticios y no alimenticios a nivel mundial. Sigamos. Esa es, digamos, como la mirada que yo resaltaría de esa reunión que tuvimos con CIPOPSI en lo que tiene que ver con la reunión que tuvimos con el gremio de biodiesel en Indonesia, APROBI. Aquí simplemente señalar pues que Indonesia, ustedes saben que ha venido subiendo sus mezclas de manera importante en biocombustibles. En el 2015 estaba en B15 y este año está ya, el año pasado está en B30. Hay una expectativa que en su momento estaba muy clara, este año, digamos, ha sido pospuesta, pero claramente hay una expectativa de seguir subiendo esos mandatos a B50, a B45, y esa es parte, digamos, de los temas que sigue el mercado para ver si finalmente se concretan o no. Por lo pronto, la mezcla del B50, digamos, ya el gobierno de Indonesia ha decidido que no va para este año, pero sí existe y es claro con la reunión que tuvimos de que ellos han venido aumentando su capacidad, como se muestra en la gráfica de producción de biocombustibles, tienen la posibilidad de seguir creciendo, de seguir atendiendo ese mayor uso de aceite de palma para la producción de biocombustibles en Indonesia y el efecto que tiene al ser Indonesia el principal productor a nivel mundial, el efecto que tiene los mayores incrementos en su mezcla y el consumo local es que restringe la oferta o la disponibilidad en el mercado mundial de aceite de palma y esto se traduce en una condición de soporte para los precios internacionales. Saben que ellos producen 50 millones de toneladas y cada tonelada que consuman internamente pues reduce esa oferta exportable a nivel mundial de aceite de palma. Sigamos. Sin duda nos compartieron, digamos, los desafíos que enfrentan como sector. Por supuesto, le dan mucha importancia a la productividad de su aceite de palma. Tienen temas por mejorar y han venido desarrollando esquemas para mejorar su calidad. Han venido desarrollando también esquemas para aprender de algunas condiciones que han tenido en el pasado y poder desarrollar estrategias que les permitan tener un buen manejo logístico, para el manejo, digamos, de los biocombustibles, desarrollar infraestructura. Sin duda, las diferencias entre los precios del combustible y del biodiesel, pues son un elemento que siempre es un desafío, porque ustedes saben que en la medida en que se amplíe la diferencia entre el diésel y los aceites y el aceite de palma, el famoso POGO que siguen los analistas internacionales, pues se necesitan mayores recursos para financiar esa diferencial que hay entre los precios del diésel y de los aceites vegetales, y ese siempre va a ser pues un desafío para ellos. Vienen desarrollando durante este primer semestre el testeo de la mezcla del B50, los resultados van a salir en junio, julio, y ese va a ser un elemento fundamental para saber qué ocurre hacia adelante con las mezclas de biodiesel. Y sin duda, pues también enfrentan como país pues algunas barreras arancelarias, particularmente en Europa, para la exportación de biocombustibles y es parte, digamos, de lo que también les genera preocupación como gremio en Indonesia. Algo que me llamó mucho la atención, algunos factores de éxito que ellos resaltan como sector productivo de biocombustibles en Indonesia. Han contado con un gobierno que ha desarrollado un programa que han desarrollado, digamos, un control, un monitoreo, que les ha dado soporte, que ha coordinado, digamos, como acciones para fortalecer su programa de biodiesel en Indonesia y eso lo resaltan como algo muy positivo. Sin duda se ha desarrollado toda una cadena de valor con los productores, con los que hacen las mezclas, con los mayoristas, con todos, digamos, los agentes de la cadena de valor alrededor de la producción de biocombustibles. También resaltan como algo muy exitoso el hecho de que han contado con institutos de investigación, con la academia que también los ha apoyado en el desarrollo del producto, del biocombustible, mejorando su calidad, mejorando su desempeño, y eso es parte, digamos, también del éxito que ellos muestran en el programa de biodiesel de Indonesia. Ellos tienen también una agencia que se encarga de los recursos que ellos cobran, una parte de los recursos que ellos cobran a la exportación de aceite de palma crudo y a la exportación de ciertos productos derivados de la palma aceite, se va para financiar todo el desarrollo del biocombustible y del biodiesel y para financiar, digamos, el programa y esos diferenciales de precios que hay
y en eso le ven mucha importancia, digamos, a esa agencia que ha venido también apoyando el esquema del programa de biocombustibles en Indonesia. Entonces, esos serían como los elementos que resaltaría. Es una industria, me parece muy importante, sobre todo el último punto de las conclusiones, y es que está muy desarrollada como cadena. Fíjense que una de las conclusiones es, digamos, la prioridad que le dan a asegurar que se beneficia de todo este programa de biocombustibles, aguas arriba de la cadena, toda la producción de aceite, a los cultivadores, que todo se irrigue como cadena es uno de los elementos, digamos, más claves que ellos señalan dentro de como sector del éxito que han tenido en el desarrollo de los biocombustibles y del biodiesel, particularmente a partir de aceite de palma en Indonesia. Pasemos ahora a GAPKI. GAPKI pues es el gremio, es el Fedepalma de Indonesia. Algunas cifras, las áreas en palma de aceite en Indonesia están por encima de los 16 millones, casi 17 millones de toneladas, 50 millones de toneladas de producción de aceite de palma, generan 9.7 millones entre empleo directo e indirecto, exportan más de 37 billones de dólares, tiene un aporte impresionante, 3,5 al GDP de Indonesia, al PIB de Indonesia. Tienen, digamos, una contribución a toda la seguridad energética por todo el desarrollo de los biocombustibles, pero también en usos alimenticios son más de 11 millones de aceites de cocina, de toneladas de aceite de cocina que atienden, digamos, sus necesidades. Es un país que viene, en la medida en que ha venido creciendo, fíjense que las exportaciones se han venido disminuyendo cada mezcla adicional, que son las barras naranjas, cuando el país ha avanzado en la incorporación de biodiesel, pues se viene reduciendo su oferta exportable y esto impacta a los mercados internacionales. Sus principales mercados son la China, la India, sin duda son, digamos, los de mayor actividad para la colocación de sus aceites, digamos. Vienen también, al igual que Malasia, desarrollando todo un plan de renovación de cultivos. Han estado por debajo de las metas en materia de renovación. Hay una preocupación tanto en Indonesia y Malasia, y también lo percibí en la reunión del PIPOC en Malasia, de las necesidades de hacer renovaciones. Las palmas están viejas, ya con etapas productivas bajas, y han venido desarrollando tanto Indonesia como Malasia esquemas de coordinación con el gobierno para desarrollar programas de renovación de esa palma de aceite. En ambos casos, aquí se muestra al lado izquierdo las metas que tenían, que son alrededor de 180.000 hectáreas por año, pues realmente las han logrado en una pequeña proporción, no han venido renovando al ritmo que quisieran. Eso es parte de lo que explica la baja productividad o la disminución en la productividad que ha tenido países como Indonesia, e igual pasa en Malasia, y también tuvimos la oportunidad de ver esa realidad también en Malasia, y la necesidad y la fuerza que quieren como sectores meterle a este tema de hacer programas de renovación que sean exitosos y les permitan a ellos mejorar sus productividades y tener mayores eficiencias. En lo que tiene que ver con mercados, ya en el foro del PIPOC, esta fue parte de la presentación que hizo Glenn Ock, Julian Mahill sobre los temas del mercado. Yo diría que ambos speakers en la reunión del PIPOC se refirieron mucho a la influencia de las políticas públicas en las condiciones del mercado mundial de aceite de palma. Y aquí del lado izquierdo hay un gráfico que muestra el nivel de precios del aceite de palma y eh, las diferentes noticias que se relacionan con diferentes medidas relacionadas con las mayores mezclas de biocombustibles a nivel mundial. Aquí en esta época estaba la expectativa a finales del año pasado, como sabemos todos, de si iba o no en incremento en la mezcla del 50%, en un escenario de una buena producción de aceite de palma a final del año en el sudeste asiático, y eso determinaba esa condición de precios. Finalmente, pues no se dio esa condición, pero ahí siempre está esa expectativa. En el caso de este presentador, hacía alguna reflexión sobre de pronto dificultades que podría tener la industria para cumplir el mandato. Entre los cálculos que él hacía, la industria en Indonesia tendría que construir nueva infraestructura para poder cumplir con ese mandato del 50%. Esto es parte, digamos, de la incertidumbre. Para algunos otros, como se dieron cuenta, el gremio aprobó y decía: yo tengo la capacidad de producir esa mezcla sin ningún problema. Ya este analista ponía de alguna manera
en duda que se tuviera esa capacidad de desarrollar esa mezcla de 50% y también mencionaba la necesidad de que en la medida en que se ampliara el diferencial entre los precios de los combustibles y el precio de los aceites, era necesario ajustar e incrementar los impuestos a la exportación para el aceite de palma y los productos derivados en el caso de Indonesia. O sea, era claro que era necesario aumentarlo ya a partir ahora de marzo. Indonesia va a aumentar esos impuestos a la exportación y en parte tiene que ver con esa condición en la cual se han ampliado, digamos, esos diferenciales de precios del aceite de palma y el diésel y es necesario entonces tener mayores recursos para financiar esas diferencias y poderlo hacer una realidad en el mercado, esa colocación de biodiesel de Indonesia. Sigamos. Eh, Sin duda, uno de los elementos claves que había el año pasado a finales era la competitividad de la soya sobre la palma. Era un tema clave. Hoy en día vemos que la soya está por encima nuevamente del aceite de palma. Realmente perdió mercado la palma en el año pasado frente a la soya por la buena competitividad, buena disponibilidad que hubo en el mercado mundial de aceite de soya, y eso se ve pues en diferentes mercados, esa condición de mayor competitividad, mucha incertidumbre sobre el tema del B50. Sin embargo, como se dan cuenta, del lado izquierdo había para el primer semestre del año en ese momento una buena estimación de precios internacionales para el aceite de palma. Si ustedes miran, esta firma nos estaba proyectando entre 4.300 y $4.400. Hay que dividir por 4 para pasarlo a dólares, y eso nos da valores por encima de $1.000. Hoy en día estamos en esos valores por encima de $1.000, 1.040, $1.050 la tonelada de aceite de palma en Bursa Malasia, lo cual refleja que pues estamos en una condición de precio buena a nivel internacional y que se traduce también a nivel nacional en Colombia. Sigamos. La otra presentación está relacionada, la hizo Satya Vaga de Fast Markets. Él arranca con un comparativo de los precios del aceite de palma de diferentes años. Cada color es un año distinto. El rojo es el año 2025. Sin duda, unos buenos precios. Todos quisiéramos precios como los morados cuando hubo la guerra de Ucrania-Rusia, que tuvieron unos precios por encima de 1.500, $1.600. Pero por supuesto que la línea roja nos muestra que comparativamente fue un año de buenos precios internacionales, una buena condición. También hace mucho énfasis Satya Vaga sobre la importancia de las políticas públicas en el comportamiento de los precios y en el comportamiento de los flujos de comercio a nivel mundial de aceites y grasas. Sigamos. Hace un análisis de precisamente de eso de las políticas. Habla entonces de que hay varias políticas que están generando y afectando los precios y el mercado de aceites y grasas y de aceite de palma en particular. Está el tema en materia de política comercial de la Unión Europea con la EDVR, con la Red 3, derechos antidumping a la importación de biocombustibles, que eso digamos es claro y todos lo sabemos. Está todo el tema de los aranceles recíprocos de los Estados Unidos, que también ha alterado los flujos de comercio de oleaginosas, particularmente entre China y Estados Unidos, que son productores y vendedores. En Indonesia, que es el principal productor, hay todo un tema de confiscación de tierras, que es un elemento clave que está generando también soporte a los precios, 1.7 millones de hectáreas que han sido confiscadas por el gobierno. Seguramente van a bajar la productividad y eso es parte de lo que va a afectar la producción de Indonesia para este año. Se observa que no va a aumentar la producción en Indonesia. Los programas de renovación no han sido exitosos, están, digamos, por debajo de lo esperado. El Domestic Market Obligation, que es la necesidad de una política de dejar aceite de palma en el mercado local para poder tener permiso de la exportación, también ha generado, digamos, cambios en los flujos de comercio y en la oferta disponible de Indonesia. Y por supuesto los incrementos de mezcla, como veíamos, en la medida en que se incrementa la mezcla, se disminuye la oferta exportable en Indonesia, que es el principal productor y exportador de aceite de palma a nivel mundial. Políticas de descarbonización, nuevamente la de UDR, la de Estados Unidos, Brasil e Indonesia, que vienen también desarrollando mandatos de mezcla importantes. Y en China también hay, digamos, elementos importantes en lo que tiene que ver con esos flujos de comercio entre China y Estados Unidos, que han venido cambiando
por la guerra comercial que hay entre ambos países y que China últimamente pues se ha vuelto, es, digamos, un comprador de soya de Brasil, pero hay expectativa, por lo menos en el año pasado, con un acuerdo que hubo, y este año el presidente Trump se va a reunir con el presidente de China a finales de marzo y va a haber una reunión en la que seguramente eso va a generar también un cambio en la dinámica de los flujos de comercio que va a afectar el sector porque seguramente va a haber mayores compromisos de China de comprar soya de los Estados Unidos y esto pues al final altera todos los flujos de comercio. En materia de aceites láuricos, él hacía, digamos, menciona la disminución que hubo en las exportaciones de aceite de coco, particularmente de Filipinas, que es el principal productor de aceite de coco, y cómo eso había impactado los precios de los láuricos. El año pasado tuvimos precios muy altos y continuamos con precios muy altos de aceite de palmista y aceite de coco en el mercado internacional, derivado de las dificultades climáticas que se dieron en Filipinas, los tifones. Aquí una foto que muestra esa situación que enfrentó desafortunadamente Filipinas, digamos. Eh, y finalizo, digamos, estas reflexiones dejándoles que en febrero de este año, estos son los principales pronósticos de precios elaborados por algunas de las personas que he señalado antes y que tuvimos la oportunidad de conversar en el PIPOC a finales del año pasado, pero que ya en la conferencia de este año de precios muestran sus principales pronósticos de precios para el primer semestre y segundo semestre de este año para que ustedes tengan esa referencia. Algunos se han ajustado, pero todos en general tienen una buena condición, como se dan cuenta de precios internacionales y muestran lo apretado que está el mercado, las expectativas que hay, por ejemplo, en materia de combustibles, con los anuncios que va a hacer la EPA en las próximas semanas para incrementar los volúmenes de biocombustibles. Eso va a jalonar mucha soya y todo eso, digamos, hace parte, digamos, de estas expectativas que hay de mercado, donde concluyo nuevamente diciendo que las políticas públicas pues han sido o si, continúan siendo un factor determinante en los flujos de comercio y en las condiciones del mercado de aceites y grasas a nivel mundial. Le daría paso entonces con esta diapositiva a Iván Ayala para sus reflexiones en relación a esta segunda sección. Gracias. Bien, gracias Jaime, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Sí, como parte del PIPOC y lo que llamamos desde Fedepalm y Cenipalm el pre-PIPOC, pues tuvimos varias visitas a unas plantaciones muy interesantes. La primera, Sin Armas, una de las plantaciones más grandes del mundo, alrededor de 360.000 hectáreas. Y la segunda, Socfindo en Indonesia, que tiene alrededor de 50.000 hectáreas. Entonces, si uno las pone juntas, casi el 80% de la palmicultura colombiana. Esta segunda sección la denominamos Retos en la palmicultura, es de cómo están abordando desde el sudeste asiático, entonces a través del cambio climático, manejo de enfermedades, productividad y nuevas tecnologías. Y esta integración no solo se veía en el pre-PIPOC, sino fue como el core central del PIPOC. Entonces, en la primera parte les vamos a hablar de cómo se está mitigando el cambio climático. Siguiente. Entonces, ¿qué vimos durante estas visitas? Siguiente, por favor. El desarrollo de nuevos cultivares, definitivamente el mejoramiento genético es clave para mantener la competitividad de los cultivos. En el caso de la palma, pues no es ajeno. Las dos empresas que visitamos, al ser tan grandes, tienen sus propios programas de mejoramiento genético. Socfindo, a pesar esta es su subsidiaria para Indonesia, pero es una empresa que está no solo en Indonesia, sino también en África, en varios países, suma como unas 350.000 hectáreas en todas sus subsidiarias. Y su meta también es incrementar, como ustedes ven, los valores acá están buscando cultivares con más de 30 toneladas de aceite de racimos de fruta fresca, alto potencial de racimos, estamos hablando ya por encima de 26 potencial de aceite. Y en planta por encima de 7 toneladas de aceite por hectárea. Entonces son cultivares de alta productividad que cubren las demandas de la palmicultura del futuro, de la palmicultura con retos que tenemos hoy en día. Siguiente. Parte de cómo se enfrenta las adversidades del cambio climático es las bajas tasas de extracción de aceite. La baja TEA en el sudeste asiático es uno de los principales bemores, uno de los principales limitantes. Ya ha sido reportado en varias localidades, en varios megaambientes, tanto de Malasia como de Indonesia.
pueden estar varios factores involucrados, pero sin lugar a duda, cambio climático es como el principal articulador o el principal driver que está ocasionando esto. Una de las teorías es, pues, el insecto ecológicamente está fallando, puede haber depresión endogámica, puede haber el cambio climático, está haciendo que la calidad del polen empiece a fallar. Entonces, una de las estrategias es sembrar a mayores densidades de siembra con supermachos, cultivares que en sus primeras etapas de vida son muy femeninos. En este caso, de una de las plantaciones que visitamos, de los lotes que visitamos en Socfindo, se incrementa más o menos un 8% la densidad de siembra y esas 12 palmas adicionales son las que se llaman supermachos. Entonces, lotes totalmente femeninos con palmas equidistantes masculinas son las proveedoras de polen en estas primeras etapas donde se hacen reintroducciones de insectos. Entonces, durante los primeros años de vida del cultivo se hacen estas hiperdensidades. En el momento que la relación de sexos cambia, acá estamos hablando de unas relaciones de sexo más o menos femenino 90%, masculino 10%, que no es suficiente para mantener una disponibilidad de polen adecuada. En el momento que se llega al año 3, año 5 de producción, que ya se estabiliza la productividad, la relación de sexos cambia, en ese momento se realiza un raleo sistemático de esta supermacho y ya se puede tener una disponibilidad de inflorescencias masculinas para albergar los polinizadores. Entonces, es una de las estrategias bien interesantes que están usando. Estamos hablando de escenarios de no PC, no ML, solamente pues escenarios de con algunas zonas con ganoderma donde estos arreglos espaciales se pueden realizar. Siguiente, otra de las estrategias que están usando para mitigar el bajo freeset es la cría y reintroducción de laidobius, no solo camerónicos, sino subditatos, en zonas donde el bajo freeset está presente. Entonces han diseñado algo que ellos llaman el laidobius breeding, que es como estas crías tienen unos, ahora vamos a ver algunos videos cortos, traen insectos de diferentes lotes donde hay altas poblaciones, los crían, los multiplican, generan nuevas poblaciones de insectos y los liberan en estas zonas donde el free set es muy bajo para hacer repoblaciones. Adicionalmente, a nivel país, Indonesia tiene un consorcio y están haciendo expediciones en este año 2026 a África para hacer nuevas introducciones de insectos del género de Leidobius y de otros géneros que puedan servir como polinizadores, porque una de las teorías es que Leidobius tiene depresión endogámica por ser unas introducciones que se hicieron al principio de los años 80. Siguientes. Entonces vamos a ver algunos videos de cómo son estas crías masivas de laidobios. Como ustedes ven, es bastante amplio. Esto es dentro de la plantación Sopfindo. Entonces tienen casi que una bodega destinada para esto. Eh, Colocan un pie de cría y a partir de ese pie de cría y le van colocando diferentes espiguillas de las inflorescencias. Miren las poblaciones que se logran tener. En el momento que ya tienen altas poblaciones, siguiente video, ya hacen una colección de este polen. Entonces colectan este polen, le echan, lo mezclan los insectos con polen y estos son los dispositivos que usan para liberar. Estos dispositivos se llevan al campo a nivel de las inflorescencias en los lotes donde las poblaciones de Laidobius están decrecidas, están reducidas y es como están haciendo las nuevas liberaciones. Siguiente. Este es ya el pie de cría ya aumentado, que es a partir de este donde se hacen estos dispositivos de liberación. Siguiente. Otra de las estrategias para adaptarse y mitigar cambio climático definitivamente es el desarrollo de cultivares. En el sudeste asiático solamente una empresa está trabajando o ya liberó
varias están trabajando, pero ya solo una ya liberó cultivares tolerantes al déficit hídrico, que es Sin Armas, desarrollados por su centro de investigación SMART. Han evaluado más de 1.800 madres, más de 40.000 plántulas en los últimos años, y a partir de ahí identificaron dos madres, dos fuentes de tolerancia al déficit hídrico, que es lo que se observa a mano derecha, el SD63 y el SD64, desarrollando unos índices de tolerancia. Y hoy en día ya tienen el primer cultivar liberado, tolerante al déficit hídrico, en los cuales en épocas donde se presenta el déficit hídrico, tiene unas producciones entre 11 y 27% superiores a su cultivar tradicional desarrollados por ellos mismos. Este es un Deliporabros principalmente, inclusive dentro del background genético de Deliporabros, han encontrado la tolerancia al déficit hídrico. Siguiente. Otra de las estrategias de mitigación es su principal enfermedad. Ellos tienen el PCD del sudeste asiático, se llama Ganoderma boninense. Está amplia distribuida por todo el sudeste asiático, llámese Indonesia, llámese Malasia. Estas dos empresas, curiosamente, son las únicas que han liberado hasta el momento cultivares con cierta resistencia, resistencia intermedia al déficit, al, a la ganoderma, los dos con background genéticos totalmente diferentes, uno desde el origen Delhi por Lamé y el otro desde el origen Delhi por Abros. Entonces, bien interesante que son dos orígenes que sabemos que son bien contrastantes y en los dos hay fuentes de resistencia. Son cultivares nuevos que se están probando a nivel comercial y hasta ahora las pruebas ya comerciales pues les ha ido bastante bien. La idea de esto es extender la vida comercial del cultivo y en el año 25-28, que es el momento de la renovación para el sudeste asiático, tengan suficientes palmas para que sean económicamente viables. Siguiente. Otra de las estrategias es manejo medioambiental, es utilizar todo esto de altos valores de conservación, servicios ecosistémicos. En la plantación sin armas tienen algo muy interesante, que es todo esto de restauración de ecosistemas riparios. ¿Qué son estos ecosistemas riparios? Son esas zonas de transición entre los cultivos de la tierra y los cuerpos de agua, en este caso las cañadas, que tienen que estar interconectados para que tenga ese flujo de biodiversidad. Entonces han hecho diferentes experimentos con arreglos entre árboles, palma, plantas. Como ustedes ven por la mitad son corredores verdes muy largos que han ido recuperando. En este momento esa plantación ya ha recuperado más de 2.800 hectáreas. Tienen un proyecto interesantísimo con la Universidad de Cambridge y lo que nos muestran aquí en la figura es que tenemos especies bioindicadoras, en este caso las hormigas, algunos lepidópteros, algunos insectos que son bioindicadores de qué está pasando en esas zonas buffer, que son estas zonas de transición entre el cultivo y estos ecosistemas riparios, donde vemos que se aumenta la biodiversidad. Entonces, esas son dos vías. Recordemos que la mayoría de estos indicadores de biodiversidad también son controladores de plagas en palma de aceite. Entonces, no solo están perdiendo servicios ecosistémicos de esta forma, sino beneficiando al cultivo, recuperando todos estos ecosistemas riparios. Siguiente. Vimos un caso bien interesante en la empresa Sofindo de responsabilidad social empresarial. Tienen unos lotes destinados para la producción de plantas medicinales, tés, de plantas aromáticas que con un grupo de mujeres de las plantaciones lo realizan. Entonces es como a través de la palmicultura también se puede llegar a la conservación, educación y todo este empoderamiento de las comunidades alrededor de las plantaciones. Fue como una experiencia bien interesante que nos mostraron a nivel plantación. Siguiente. Por otro lado, tenemos como el manejo agronómico, entonces pues lo llamamos innovación para el manejo de la plantación. Entonces vimos algo de drones, sensoramiento remoto, inteligencia artificial y vehículos no tripulados, todo lo de trazabilidad que están tras de boga por todos los requerimientos internacionales y de Unión Europea,
y control biológico de plagas. Siguiente. Primero, pues esto también es una realidad para Colombia, entonces muchas de las cosas que les vamos a mostrar en muchas plantaciones líderes las estamos haciendo, en otras es interesante qué se está haciendo, esto es de SMART, este es el Centro de Investigación de Saint Darby, están usando sensoramiento remoto para todo, entonces no solo para censos, para calibración, sino estaciones automatizadas, pero más allá de la estación los datos de la estación están conectados con las bodegas de fertilizante. Entonces, en los eventos que se tengan altas precipitaciones, el operario de esa zona, el supervisor que va a sacar el fertilizante al otro día para fertilizar, eh, tiene problemas porque la bodega no le deja suministrar el fertilizante solamente porque ha censado que en el lote que va a aplicar hubo un evento climático adverso, llámese precipitación, llámese otras cosas, principalmente precipitación. Entonces bloquean la salida de fertilizante y no deja que el operario cometa esos errores. De pronto estar fertilizando en las épocas que no debe fertilizar. Eso se controla día a día, entonces, bien interesante cómo interconecta las estaciones meteorológicas con la toma de decisiones del cultivo. También tienen pues cámaras de infrarrojas de todo tipo para medir estreses, etcétera, etcétera, que eso ya lo vemos viendo. A mano derecha vemos unos pulsómetros, son como unos relojes que realmente mide es el movimiento de la persona y han logrado por tiempos y movimientos en varias de las labores ver, de acuerdo a la labor que haga, ya llámese cosechar, llámese levantar racimos, llámese hacer aplicaciones de herbicidas, cuál es el rendimiento de la persona sin necesidad de estarlo monitoreando de otra forma y por solamente movimientos repetitivos han identificado qué tipo de movimiento está haciendo, con qué se correlaciona y pueden inclusive determinar o cuántas inflorescencias visitaron o cuántos racimos cortaron en el día. Es algo bien interesante que valdría la pena adaptar o implementar. Siguiente. Prototipos, vimos varios, estos fueron como dos de los de resaltar. Esto todavía no es a nivel comercial. El de la mano izquierda es un robot no tripulado, tiene todas sus cámaras y es para aplicar herbicidas. Entonces los tiran en los lotes y es para la aplicación controlada de herbicidas. Entonces no solamente que va aplicando de una forma regular, sino que va aplicando y realmente donde necesita, o sea, donde están las malezas. Entonces controla tanto la dosis como la cantidad y la ubicación de lo que esté aplicando. Y a mano derecha son bombas de espalda que tienen los mismos sistemas. En la punta tienen unas cámaras que reconocen que si hay maleza o no. Si el operario llega a activar la pistola y no está la maleza, no deja que el producto salga. Sí, solo sí, si la cámara sensa que eso que está viendo es la maleza que desea controlar, el operario deja que se realice la descarga. Son prototipos de investigación, pero vemos que para dónde va esto, el futuro de la agricultura y vemos que muchos tienen una potencialidad muy alta. En trazabilidad, que nos mostraron pues cosas muy interesantes más allá de lo que ellos hacen, es toda la trazabilidad del cultivo. Recuerden que en algunos mercados nos están pidiendo eso del lote a entregar el aceite. ¿Qué está pasando? Entonces tienen todo este sistema de trazabilidad desde que colecta la información, usan la mayoría de NFC porque pues, es como más fácil la captura, pero vimos, por ejemplo, estos cajones enmallados. Ellos es para garantizar la trazabilidad, no robos, y vean los sellos que tienen como los que usamos acá en las tractomulas o los contenedores que para nuestra realidad colombiana en algunos sitios de robo de frutos sería bien interesante, porque se podrían enmallar, sellar y como garantizar que por lo menos lo que salió fue lo que llegó a la planta. Entonces, pues podemos usarlo en dos vías y es bien interesante. Siguiente, ahora vamos a ver un video como de los software que tienen, inclusive desde la captura. Ahí tienen también, no solo para la captura. Aló, Iván, perdón. activa tu micrófono. Bueno, alguien me lo desconectó. No tenía. Listo. Eh, en Smart Plantation, perdón, aquí
Entonces vamos a ver lo de la trazabilidad de la cosecha. Han generado The unos dispositivos branches recorder will take the donde picture se logra clasificar los racimos por su madurez, and a then grosso modo, the location también realizar and the block conteos will y show permitir la and then trazabilidad the recorder por input the geolocalización de la cosecha number que or están name evaluando. of the harvester, Ujú. Dedi Irwanda, and then input the quantity. Ahí Jesús Alberto estaba entendiendo todo, efectivamente. Here's the 20. Siguiente. Más o menos es uno de esos sistemas que ya se tienen en varias plantaciones. Recordemos que estas son las dos empresas que visitamos, son empresas referentes, líder, empresas que llamamos de referenciación competitiva. Muchas empresas de Colombia ya están haciendo eso, ya estamos haciendo eso. Son las Smart Plantations, donde se tiene integración de la digitalización, la mecanización, la sostenibilidad y todo en torno como a un cultivo ideal donde podemos pues llegar mucho más allá para los nuevos mercados y los mercados actuales. Siguiente. En aplicación mecánica de biomasa son experiencias muy parecidas a las que tenemos en Colombia, equipos muy parecidos, el Graver, los Búfalo de segunda generación, diferentes formas de aplicación. Como acá en Colombia se está buscando esa eficiencia, es una labor costosa en el momento de la aplicación, más allá de que se genere esta biomasa, estos racimos de fruta fresca vacíos o tuzas. La aplicación siempre es uno de los costos más grandes, pero es fundamental para todo lo que queremos hacer de economía circular, de que esos nutrientes vuelvan a la palma y especialmente potasio que se está en alta liberación. Siguiente, vamos a ver un video de alguna de las máquinas. Lo que les digo, muchas cosas, en algunas plantaciones pues, podemos ser líderes en esto. En Colombia se han diseñado máquinas similares, aplicaciones en banda total donde podemos realizar estas aplicaciones en las plantaciones de una forma mecanizada y de una forma mucho más eficiente. Siguiente. Finalmente, control biológico de plagas. Las dos plantaciones están muy metidas en esto. Ellos tienen plagas que de pronto nosotros tenemos o de pronto tuvimos en algún momento en Tumaco, como las ratas. Control biológico de las ratas allá es mediante lechuzas, mediante Tito Alba, pero empresas como Smart tienen una producción industrial para satisfacer sus casi 360.000 hectáreas de biológicos, especialmente para casi todos los defoliadores que atacan el sudeste asiático y le están trabajando muy fuerte al Oryctres rhinoceros, que es como el estrategus de ellos, pero a diferencia del estrategus que solamente entra por el estípite, por las bases perforando, el Oryctres también perfora por arriba y mata el meristemo, o sea, mata palmas, entonces desde las primeras etapas, recién se siembra la planta, esa es la plaga más limitante hasta que ya alcanza 2, 3 años de edad, ya se engrosa el tallo y ya deja de ser problema, pero los primeros años es la plaga más limitante hoy en día en el sudeste asiático y en todas las plantaciones que visitamos es la mayor limitante. Plantas nectaríferas, lo realizamos en Colombia, están muy metidos en esto, ya tienen corredores verdes, corredores biológicos verdes con plantas nectaríferas alrededor de muchos lotes, generando, propiciando que estos biocontroladores tengan su albergue y puedan incrementar sus poblaciones para controlar poblaciones de insectos plaga en palma de aceite. Siguiente. Otras reflexiones, otros puntos a considerar, fueron muchísimas más cosas. Eh, Esmar está trabajando mucho con ureas recubiertas para evitar, pues están trabajando mucho en esta parte ambiental, reducir efectos de invernadero, reducir emisiones. Entonces están trabajando muy fuerte en eso. Las
cuatro S de la aplicación, las cuatro Rs, perdón, el manejo oportuno y tipo de fertilización. Están trabajando muy fuerte en hacer las cosas bien y en el momento adecuado. Todo esto con impactos en huella del carbono, pérdidas de fertilizante, volatilización. Están trabajando fuerte con solubilizadores de fósforo y todo eso enfocado a cumplir estándares internacionales. Por otro lado, Socfindo tiene unas políticas bien interesantes en renovación. Las plantaciones sí o sí, por más productivas que estén, no las dejan envejecer. 28 años es su política de renovación. Pueden haber otras dos consideraciones que renuevan. Si la densidad de plantas, por ejemplo, lotes afectados por Ganoderma boninense, bajan de 100 plantas por hectárea, de 100 palmas por hectárea, también son renovadas. Y si la producción de RFF en la zona de estabilización, o sea, en la adultez de la palma, se reduce por debajo de las 18 toneladas, también es motivo de eh, renovación. Todo esto acompañado de enseñanzas en el PIPOC es todo lo que les presentamos, inteligencia artificial, drones, la genética hace parte de eso, la genética y la genómica para este desarrollo de nuevos cultivares. Ustedes vieron ya dos ejemplos, tanto de ganoderma como tolerantes al déficit hídrico, y todo le está apuntando a incrementar productividad, ampliando la diversidad genética. Siguiente. Ahora damos paso a Jesús Alberto, que nos va a hablar de uso de tecnologías de inteligencia artificial y otros temas que tratamos o vivimos en el People. Jesús, ponlo en modo proyección, por favor. Momento, por favor, que cuadro aquí la presentación. Bueno, ahí la ven, ¿cierto? Sí, señor. Falta ponerla en modo presentación. Listo. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos los que están presentes en línea. Sí, ha sido muy interesante como este recorrido que hemos hecho con Jaime y con Iván, y llegamos ahora a la planta de uso, nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Básicamente durante el recorrido, pues los grupos se dividían, una parte a veces se iba para campo, otros nos íbamos para plantas, a veces todos en conjunto. Y con respecto a las plantas de beneficio, pues en general las plantas que uno visita en Malasia son plantas viejas, son plantas de 30, 40, 50 años. Voy a resaltar aquí algunas cosas, por ejemplo, de esta planta que visitamos en Socfindo, una planta bastante antigua, tiene más de 60 años, pero llama la atención últimamente, especialmente cómo la limpieza es un factor que antes no se tenía, como que uno miraba eso muy limpio, y cada vez con las nuevas regulaciones, las nuevas formas de hacerlo, se manifiesta de mejor manera esa limpieza. Aquí en esta gráfica, si ustedes ven acá donde estoy señalizando, está el famosa recuperación de aceite en el fondo de los digestores. Como muchos han oído hablar, es una práctica que ahora a través del fruto híbrido se ha vuelto a implementar, pero siempre hemos mencionado que eso no es nuevo, es una práctica vieja realmente que está reportado en libros de hace más de 30 años. Y aquí en las visitas que hicimos, pues pudimos constatar que en muchas plantas la siguen usando de manera efectiva como en esta planta. A mí también me llama la atención bastante la forma de la recuperación de los líquidos, de la separación de almendra. Es una práctica que en Colombia no es muy común, incluso por allá hay una planta que la usa, y es la separación a través de baños de arcilla. Es una tecnología vieja, realmente. Lo que hace es ayudar a que las densidades entre la almendra, por las diferentes densidades entre la almendra y la cáscara se pueda separar. Separa realmente de manera muy bien, y sí, pues forma regueros, a veces estéticamente no es lo mejor, pero es una práctica que cuando vamos a Malasia la siguen haciendo con bastante frecuencia, y me parece importante resaltar. Claro, el consumo de agua es mayor, pero la separación realmente es bastante buena. También en otras plantas encontramos la doble de frutación. En Colombia no es muy común tenerlo, pero en estas plantas grandes, 50, 60 toneladas, es una práctica que es, sin que sean todas las plantas, es relativamente común. En esta planta nos llamó la atención el pesaje en línea de las vagonetas. Son vagonetas
que pueden llegar hasta 15 a 20 toneladas y tienen un sistema de pesaje bastante interesante. Nos parece interesante porque de esta manera está automatizado y se está viendo realmente cuál es el fruto que está llegando al prensado para control inclusive de la productividad y también de la diferencia que puede haber con tolva. Creemos de que esto es una práctica que no debe ser muy cara y que aplicada acá ayudaría también a hacer trazabilidad de lo que está llegando y de los mismos potenciales de aceite. Nos llamó la atención que no traje la foto, que hay carrotanques que están con la etiqueta de aceite libre de Mosh y Moa. Eso es interesante porque lo muestran a través de los carrotanques cómo están llegando esos, o sea, cómo es importante este tema del Mosh y Moa, sobre todo en algunas plantaciones. Y en otras que preguntamos no lo tienen muy en cuenta o durante el PIPOC hay gente que realmente no lo tiene en cuenta, pero estas plantaciones grandes sí es algo que tienen muy en cuenta. Y bueno, pues todo no es belleza, también tienen regueros como nosotros, es parte de la vida, pero es parte también de cosas que se pueden corregir. Entonces, digamos, es en general plantas viejas, plantas, eh, la tecnología no es que sea muy diferente a la que tenemos, tiene detalles específicos, pero de alguna manera sí se ve en el transcurso de la historia que hemos ido a algunos de estos eventos, la evolución en los temas de seguridad, en los temas de limpieza, en las plantas de beneficio. Esta es una plantación que visitamos el sábado antes del PIPOC y fue muy interesante porque los que tuvieron la oportunidad de ver en la conferencia internacional nuestra, realmente ellos hicieron primero la presentación acá en Colombia, en Cartagena, después nos lo hicieron a un grupo que fuimos a ver la planta de beneficio. No solamente era un grupo de colombianos, también había gente de Centroamérica. Y si ustedes ven aquí en las presentaciones, en la parte de arriba dice Conferencia Internacional de Palma de Aceite, que es nuestra conferencia. Eh, Lamentablemente, pues dentro de la planta no nos dejaron tomar fotografías. Los que vieron la conferencia en Cartagena fue la misma que ellos después hicieron durante el PIPOC y realmente han recibido un reconocimiento muy grande por ser como y reconocimiento del gobierno malayo por ser la primera planta, digamos, inteligente. ¿Qué llama la atención de aquí? Que es una planta vieja. Y eso es interesante, una planta más de 30 años en el que has implementado toda esta parte de inteligencia artificial sin que sea una planta nueva, pues creo que es muy interesante para nuestro sector. Básicamente tienen como tres eventos principales. Un evento tiene que ver con la calificación de los racimos en la tolva. Es un sistema que va calificando en verde, maduro, sobre maduro, levantan a una pequeña plataforma donde entran los racimos y en la plataforma que entran los racimos se van dividiendo por las categorías que van detectando a través de imágenes. Digamos que yo esperaba que la capacidad fuera mucho más grande porque sí siento que es un cuello de botella para que todos los racimos pasen a través del equipo y puedan ser calificados. Por eso está, digamos, como a un lado de la tolva, pero igual es una tecnología que es muy interesante. El otro punto que ustedes ven acá de pronto, como insisto, no pudimos tomar fotos, es en la medida en que la banda, pues ellos van calificando los racimos de cada uno de los proveedores por su categoría. También tienen no solamente es calificación de racimos porque es una planta inteligente, entonces tiene varios controles y demás, tiene uno en los efluentes en los que pueden detectar, por ejemplo, las manchitas de aceite que pueden estar saliendo, que da indicio que algo está trabajando mal. Y el tercer punto que resalto, que es bien interesante y que comentábamos con lo que fuimos a hacer la visita, es la poca presencia de operarios en la planta. Es una planta de más de 45 toneladas y uno la ve casi vacía. ¿Por qué? Porque precisamente a través de la inteligencia artificial y de todos los controles que tienen, la pueden controlar de manera muy eficiente. Entonces, quizás esa fue una de las visitas de los que vamos a las plantas de beneficio más interesantes. Eh, no pudimos tomar las fotos, pero realmente la mayoría de ustedes tienen aquí nuestra conferencia internacional y ahí pueden ver muchos más detalles. La misma charla que presentaron en Colombia la presentaron después durante la conferencia del PIPOC.
Con respecto al uso de la biomasa, pues igual que nosotros tienen el compost, es una práctica que se hace muy habitual. Compost prensado en esta planta que vimos básicamente, que tiene unos búnkers, es compost aireado. La potencia que se requiere es relativamente bastante grande y me llamó la atención de tener las temperaturas bastante altas, o sea que es un proceso termofílico, lo cual es bastante interesante. Esto que ven aquí, la composición de la materia con que se alimenta el compost, tusa prensada, sólidos, cenizas y compost viejos, digamos, como para activar el inóculo, y usan pome tratado de entre 10 y 20 metros cúbicos. Entonces, pues es interesante esta parte que es común, digamos, en las plantaciones grandes del uso del compost. Otra que vimos que nos pareció muy interesante y están en ensayos es el uso de biocarbono en el campo. Aquí ven, estos son varios experimentos que tienen. Aquí lo que estaban haciendo es comparar diferentes dosis de biocarbón con diferente medida, diferentes cantidades, y a la vez en estos experimentos están midiendo los gases de efecto invernadero. Si bien la producción de biocarbón todavía no es comercial en muchas de las plantaciones, pues cada vez se habla más de esto y se tiene más en cuenta y se tienen estas proyecciones para poder hacer estudios del uso, la aplicabilidad, la dosis y la forma del biocarbón, porque como hemos instituido a través de Sanipalma, biocarbón no es uno solo, biocarbón son muchos, dependiendo de cómo se fabrique, las respuestas en campo o en la parte de mitigación van a ser diferentes. Tuvimos también la oportunidad de ver unos biodigestores, a diferencia de las lagunas. Generalmente, digamos que las lagunas abiertas es lo más usado, pero tuvimos la oportunidad de ver dos biodigestores grandes. La diferencia de las cargas orgánicas que se manejan para tener una relación con nuestras plantas de beneficio es básicamente que duplica la capacidad de carga orgánica. Pero eso sí, tienen que estar controlados bien eficientemente porque resistir más cargas orgánicas, como para que tengan en la mente los que manejan el tema, la cantidad de DQO por metro cúbico por día que usamos en Colombia en nuestras plantas está alrededor de 2, 3, 4 kilogramos de DQO metro cúbico por día. Unos digestores de estos pueden llegar hasta 8, 9 y 10. Claro, la posibilidad de que se acidifique es mucho más grande, entonces el control es más estricto. Entonces es muy interesante pues que obviamente se reduce el área de las lagunas que tenemos en las plantas y el control se puede hacer de una manera más eficiente. Nuevamente, ya cuando entra uno a estos detalles de las plantas, pues se limita mucho la toma de fotografías. De hecho, aquí los celulares, aquí lo estamos reclamando a la salida porque no se podían tomar fotos, ya de estos desarrollos un poco más tecnológicos. Voy a comentar ahorita en general sobre unas notas sobre ya la conferencia, o sea, después de toda esta charla, estas vueltas que hicimos antes de llegar nuevamente a Malasia. Esa conferencia es bastante grande, se dice que es la conferencia más grande del mundo. Son realmente 4 conferencias simultáneas, más de 1000 participantes, más de 100 conferencistas, más de 200 presentadores de póster. Y resalto aquí algo que nos sentimos orgullosos es que durante las plenarias nombraron a Cenipalma un par de veces. Esto antes realmente no se veía. Es un reconocimiento a lo que hacemos aquí en Colombia, es un reconocimiento de todos nosotros, de Cenipalma, de Fedepalma, del sector palmero colombiano, pero pues sí, yo siento orgullo realmente cuando hablaban de Cenipalma, del tema del híbrido en Colombia, del tema de esos potenciales tan grandes que estamos sacando con el híbrido. Ser referentes en la conferencia internacional más grande del mundo es algo que nos debe llenar de orgullo. Entonces voy a tocar de manera general lo que se vio en el PIPOC. Son muchas charlas, pues realmente con los compañeros, con Ivancho, con Jaime nos dividíamos en las charlas y con los mismos palmeros que nos acompañaron y pues tratábamos de comentar algunas apreciaciones. Esta primera, la menciono que es agricultura, biotecnología y sostenibilidad. Eh, Ivancho, si quieres tú comenta un poquitico de esta o lo comento yo. Sí, es lo que les mencionaba en mi presentación anterior, todo enfocado es cómo tenemos cultivos más resilientes, principalmente cambio climático. El cambio climático es como ese driver que me está afectando enfermedades, me está afectando
déficit hídrico, inclusive inundaciones. Ellos tienen zonas, recuerden que es zona afectada cercana a los monzones. Entonces están enfocando todo, reenfocando sus programas de mejoramiento. Hasta hace poco tiempo ellos solo se preocupaban por productividad per se, pero hoy en día estos otros eslabones de cuál es el futuro, pues va ahí. Entonces en la sesión 2 biotecnología y mejoramiento realmente va enfocada a eso, es cómo superar estas problemáticas. E inclusive el fruit set se trabaja también desde la genética, feminizando no o manejando las relaciones de sexos. Sostenibilidad era como algo que era muy transversal. Yo creo que los mercados nos han hecho ser muchísimo más sostenibles y cuando nos comparamos con otros cultivos, en Palma se hacen las cosas demasiado bien. Yo creo que de acuerdo a nuestros compradores y de acuerdo a esa estigmatización, yo creo que adoptamos estas tecnologías de mitigación muchísimo más rápido. Ejemplo, los inhibidores de ureasa, todos esos ureas recubiertas, etcétera, etcétera, fertilizantes de liberación lenta. eh, Productividad y rendimiento siempre va a ser, siempre queremos buscar el techo, siempre queremos llegar a más. La palma del futuro de lejos va a superar las 10 toneladas de aceite por hectárea y sabemos que en el híbrido podemos llegar mucho más con todo el camino que nos falta en el mejoramiento genético. Desarrollo sostenible, ya lo mencioné, era algo muy transversal, yo creo que a todas las áreas de temáticas del PIPOC. Y plagas y enfermedades, si bien es cierto, las plagas en el sudeste asiático no son tan limitantes como en Latinoamérica, como en Colombia, pues no las dejan atrás, o sea, siempre las están trabajando, tienen unos sistemas de manejo bien eficientes. Y en enfermedades, la número uno, Ganoderma boninensis, todos los programas de mejoramiento es como algo que sí se debe hacer en todos los centros de investigación, es algo que le están trabajando fuerte. No es la única, también tienen pestalotiopsis, complejos de pestalotiopsis, que saben que puede limitar la productividad del cultivo. Gracias, Iván. En otra conferencia paralela, que así le llaman, son aguas abajo y agregación de valor. Se presentan charlas en la parte de la oleoquímica. Ellos realmente como MPOB son charlas generalmente gubernamentales. Son bastante fuertes en esa parte de oleoquímica, rutas oleoquímicas, procesos innovativos de oleoquímicas. Entonces ellos están bien avanzados en eso. En eso realmente sí nos llevan bastante ventaja con la cantidad de aceite que tienen. Pues realmente es importante que estén mirando hacia la oleoquímica y la parte de alimentos también y valoración de alimentos, pues también tiene que ver, es importante, pero realmente la conferencia es interesante porque mira como un todo, toda la cadena de todo lo que ha comentado Jaime Iván hasta aguas abajo. En la parte de economía global y de mercados, pues también ya nos comentó un poco Jaime sobre esto. Jaime, ¿quieres comentar algo aquí de esa parte o? No, yo creo que pues básicamente ya se presentó las principales reflexiones que vimos en este punto. Perfecto. Y pues dejé aquí en última la de plantas de beneficio, procesamiento y biorefinerías, que es digamos, la que me corresponde a mí. En la primera parte de plantas de beneficio y procesamiento fueron 6 charlas. Hubo énfasis en la parte de la continuidad que ha tenido la esterilización horizontal en las plantas de beneficio y también de la parte de la calidad del aceite. La parte de la calidad sigue siendo un tema bastante interesante y que han venido trabajando últimamente. Un módulo muy especial en lo que tiene que ver con energía renovable, pues ahí también se habla de diésel, se habla también de biodiesel, se habla de SAF. Eh, el otro tema interesante que, como mencionaba, está dando bastante que hablar es todo lo que tiene que ver con la valorización de la biomasa, el uso de diferentes tipos de biocarbones, el uso para hacer celulosas, charlas bastante interesantes. Nuevamente la parte de seguridad alimentaria y calidad vuelve y sale, y en la parte pues también de ambiente y sostenibilidad. Entonces, realmente cuando uno compara la conferencia de Malasia con la conferencia nuestra, pues realmente los tópicos son similares, las calidades son igualmente excelentes.
es algo que también nos tiene tener como bien orgullosos. Resalto aquí algunos puntos específicos por el tema de la sostenibilidad y lo vamos a ver un poquitico más adelante también con la presentación que hicimos a nivel de Colombia, es la obligatoriedad que tienen de carpar las nuevas plantas desde el 2024, las que estén en expansión. Esto es porque pues cada vez los requerimientos ambientales son mucho más grandes de lo que existía hace unos años. O sea, esta parte del carpado de lagunas, del carpado a través de biodigestores o biodigestores en vez de carpados, es bastante importante. Y también, como mencionaba, un énfasis para el uso de la biomasa, que cada vez se vea más como otro coproducto dentro del procesamiento. Hay un tema que a veces uno no menciona mucho, pero que es importante en estas conferencias y tiene que ver con los pósters. Yo aquí menciono en la parte de procesamiento más de 40 pósters con temas muy interesantes y muy relevantes. Traigo aquí algunos títulos en la parte de calidad. Tiene que ver con la determinación de contaminantes como cloro, en la parte más específica del laboratorio, la evaluación del contenido de MOSH y de MOA, un estudio que se hizo para diferentes tecnologías de esterilización. Y el tema del Moshi MOA, como mencionaba, es bastante importante. Solo aquí como menciono algunos entre estos, como los riesgos y los desafíos para la inocuidad alimentaria. En la parte de biorefinerías, temas específicos como niveles toxicológicos de los niveles de DBO en las descargas finales de los sistemas de tratamiento de aguas, cómo pretratar mejor la tusa para mejorar la producción de biocarbón y se usa ese como combustible, empoderamiento de las plantas de beneficio con lo que tiene que ver con la tecnología circular de conversión de residuos, transformando efluentes y biomasa en energía limpia, biocarbón y créditos de carbono. En las plantas de beneficio, como ven, el tema de la calificación de racimos no solamente fue la que vimos, hay otros trabajos también a través de imágenes y de redes neuronales, otros a través del deep learning. Otros que está un título bien interesante que tiene que ver con la implementación de mantenimiento predictivo basado en la supervisión impulsada por inteligencia artificial. Otro que me pareció interesante que tiene que ver con un sistema automatizado de un desnatador, si le podemos decir, con monitoreo en tiempo real para manejar la capa de aceite en los clarificadores y la preservación de la calidad del aceite a través de un sistema rápido de recuperación de aceite. Esto realmente me hizo pensar mucho en nuestro preclarificador. Recuerden que el preclarificador es un diseño de Cenipalma para Colombia y el mundo, es algo similar, pero ya nosotros venimos usándolo desde hace mucho tiempo, que entre más rápido se recupere el aceite, pues la calidad va a ser mejor. Tuve el honor de ser invitado como conferencista al PIPOC, pagado por el MPOB, y me dieron la oportunidad de ser el que abría la sesión 5 en la parte de sostenibilidad y ahí tuve pues la oportunidad de presentar sobre la producción sostenible de aceite de palma en Colombia. Para mí fue un orgullo presentar esto porque los comentarios que tuvimos sobre la charla fue bastante interesante. Eh, Ustedes aquí en Colombia han visto este tipo de gráficas que tenemos de cómo nuestro huella de carbono cada vez es menor y yo comentaba durante la charla que ya en ese momentico podemos decir que somos neutros y hasta negativos y cuando uno presenta eso en un ambiente como Malasia, eh, en la sesión de preguntas y respuestas como y esto qué fue, como que a qué hora estos de Colombia están haciendo este tipo de cosas. Llamó mucho la atención la parte de nuestra calculadora Ecopalma, que pues en Colombia ha sido bastante promocionada y muchas de las grandes compañías pues también es un agrado, están muy interesadas en que podamos hacer algo con ellos. No sé, es algo que nos toca hablar internamente aquí en Cenipalma, porque ven la utilidad de esta calculadora como un seguimiento para que la gente mejore. En las preguntas que me hacían, en las preguntas y respuestas, decían, bueno, ¿y ustedes qué hicieron, no? ¿Por qué tienen esa huella de carbono tan baja comparado con el sureste asiático? Y pues una de las respuestas nuestras es que 99% de la palma es libre de deforestación. Entonces nosotros estamos cambiando potreros, estamos cambiando algunos cultivos por bosque como el bosque de palma. Entonces, muy interesante esta reflexión y el poder compartir en esta charla como conferencista de apertura de módulo la experiencia en Colombia. Pero no solo fui yo, también fue nuestro compañero aquí, Iván Ayala,
Tuvimos como Cenipalma dos pósters, uno presentado aquí por Iván a través de los modelos genómicos de predicción, a través de la producción. Es un póster que se llevó de los trabajos que se hace acá en Cenipalma, y otro del grupo de Mauricio Mosquera, que tiene que ver con la mecanización, la rentabilidad que se tiene en la energía, en la labor, en la mano de obra, a través de la mecanización en escenarios de la Orinoquía colombiana. Como Cenipalma tuvimos unas presentaciones técnicas interesantes, pero no fue solo durante el PIPOC, sino también que siempre hay un evento paralelo que tiene que ver con, si quiere Ivancho, comenta aquí este pedacito, por favor. Sí, en el PIPOC, de pronto Chucho se equivoca y no son 1.000 personas, son casi 5.000 personas los que asisten a PIPOC. Siempre hay eventos No, no hay mucho el descache. eso, hay eventos concurrentes al PIPOC, entonces, o antes de iniciarlo, o después se reúnen las sociedades, la sociedad de agrónomos, la sociedad de químicos, etcétera, etcétera. En esta ocasión fueron 12 eventos concurrentes. El primer día antes de empezar fue la Sociedad de Mejoradores de Palma de Aceite, y post-PIPOC fue un seminario internacional en control biológico de palma de aceite que duró 2 días. Entonces mucha gente viaja a estos eventos, entonces es como sacarle el mayor jugo. Nos invitaron a dar una charla durante el seminario. Es un seminario de un día donde se reúne todo el pool de mejoramiento del mundo. O sea, había gente de África, de Latinoamérica, de Papúa Nueva Guinea, de todo el sudeste asiático, de Francia, de los diferentes actores, Suiza, Bélgica, y presentamos esta conferencia titulada La nueva generación de palma de aceite, integrando las herramientas ómicas y la biología de sistemas para el desarrollo de cultivares sostenibles. Adicionalmente, fui elegido como el representante de las Américas de la sociedad. Entonces, pues, durante las próximas sesiones, pues voy a estar representando a los mejoradores de Latinoamérica, de Ecuador, de Centroamérica, de Colombia ante esta sociedad. Es bien interesante, es como, como hacia dónde va el mejoramiento, y siempre hay alguien que está haciendo algo mucho más allá que uno le puede aprender, o siempre hay alguien que le puede aprender lo que uno está haciendo. Por Gracias, último, Iván. pues queremos, ¿cierto, Jesús? Agradecer a todo el grupo, fue un grupo muy productivo. Entonces yo creo que gracias a todo el grupo, fue un grupo muy dinámico, muy crítico el que estuvimos. ¿Cuántas plantas alcanzamos a contar que estaban representadas, Jesús? Eran más, en los diferentes eventos, representantes de más o menos 40 personas, representantes de más de 7 plantas de beneficio y pues bastante de la parte de campo. Y fue muy interesante porque pues es algo que no se menciona mucho, pero la logística para contratar un bus, un transporte, una comida en Malasia, Indonesia y de acá, pues requiere su esfuerzo y su bendición porque no siempre es tan fácil. Pero pues agradecemos a todos los palmeros que estuvieron con nosotros, la charla dentro del bus muy interesante, los aspectos que ellos preguntan que a veces uno no cae en cuenta, eso enriquece mucho la visita. Entonces, con esto, pues muchas gracias y quedamos atentos si hubiese alguna pregunta. Muchas gracias, Jaime, Jesús, Iván. Definitivamente, sin duda, pues estos mensajes y aprendizajes compartidos hoy nos conectan con la actualidad de la agroindustria en el mundo, y siento que nos dan también elementos muy importantes para seguir mejorando y avanzando en este propósito de producción sostenible de aceite de palma en nuestro país. A continuación, entonces, vamos a dar paso al espacio de preguntas. Los conferencistas van a estar o están muy atentos a resolver las inquietudes de todos ustedes. Mientras las organizamos un poquito, para darle respuesta, los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes. Allí encontrarán pues todos los contenidos, información clave del día a día de nuestro sector. Tengo algunas que ya organizamos. Jesús, Iván y Jaime, ustedes me comentarán quién las responde, aunque hay algunas que sí ya tienen una persona un conferencista muy específico. Entonces, la primera pregunta la formula Gina Milena Mazorca Arévalo.
y pues en el marco de todo esto que nos cuentan, se compartió información sobre los procedimientos empleados para la disposición de aguas industriales en operación. Creo que va para Jesús. ¿Y qué tan eficientes son estos sistemas para el manejo y el tratamiento de aguas? Algo de esto nos comentaste, pero si tienes información adicional. Y yo puedo empezar diciendo que la normativa de Malasia en algunos aspectos es más estricta de Colombia, en otros no. Yo preguntaba mucho sobre el tema de los cloruros, que es uno de nuestros dolores de cabeza en los Mm. efluentes, y realmente no es un tema para ellos prioritario. Ellos piden más bajos de BO, más bajos de QoS, pero en la parte de los cloruros realmente no es un tema que a ellos les duela mucho, y pues nosotros realmente ahí estamos en esa parte más avanzados. Pero en general, los sistemas son similares, lagunas abiertas, unas mejores, otras peores, algunos con digestores, pero no es mucho más de lo que tenemos nosotros. Gracias, Jesús. La siguiente pregunta la formula Sheila Martínez. ¿Qué tecnologías de reducción de emisiones se están implementando actualmente en la cadena logística, el transporte de carga pesada y la maquinaria utilizada en la industria pues, mundial del aceite de palma, en lo que alcanzaron a observar y a escuchar en el evento? Digamos, yo comento algunas partes de la planta, si quieres tú complementas. Lo que comentaba de la reglamentación me parece muy interesante, de que a partir del 2024 es obligatorio carpar todas las plantas nuevas que se hagan y las que están en expansión. Creo que es un paso importantísimo, porque todos sabemos que dependiendo pues el cultivo y demás, puede ser entre el 30 y el 50% de esas emisiones para un núcleo con planta de beneficio y cultivo. Entonces ese es un tema que es claro, lo tienen claro y que ya lo están haciendo. Y sobre todo, pues nosotros tenemos la ventaja, como mencionaba, que nuestro sistema de monitoreo nos certifica que somos 99% libres de deforestación. Como a ellos les pesa eso, tienen que también mirar otras alternativas que pueden usar. El tema que comentaba, el biocarbón para reducir las emisiones, son temas que están actualmente también en investigación para implementación. El uso de la biomasa general también lo tienen como una de las estrategias. Eso por la parte de acá, Iván, te doy la palabra. Sí, como les comentaba, estos sistemas de mitigación en fertilizantes. Recordemos que el ciclo de vida se compone de todo, desde el campo hasta donde uno lo quiera llevar, ya sea aceite o racimos de fruta fresca, transporte. Entonces, esta primera parte del ciclo de vida del aceite de palma están buscando mitigarla. Entonces, todo ese, el uso racional de fertilizantes, las dosis adecuadas, las fuentes adecuadas, las que no generen tanta volatilización, le están trabajando muy fuerte pues para hacer esas mitigaciones. Ya la cadena, pues Jaime lo mencionó, o sea, si ellos se ponen al B50 B40 pues es parte de la mitigación porque todo lo moverían con biodiesel en altas proporciones, entonces esta cadena de suministro interno pues va a fluir mucho mejor. Entonces indirectamente le están trabajando a todos los eslabones del ciclo de vida hasta completar el aceite. Yo creo que desde plantas también, más allá de la mitigación y eso, MOA le están trabajando fuerte. Ver esas plantas tan limpias que vimos, una planta vieja, realmente vieja, con unas teas de pronto no tan altas, pero ellos sobreviven con eso, dicen, esto es rentable, pero se están dando cuenta que las limitantes pueden ser accesos a mercados por estos contaminantes. Muchas gracias, Iván y Jesús. La siguiente pregunta la formula el ingeniero Carlos Fernández. Jesús, tú mencionabas pues, que tenemos esta o observaron esta distinción como bajo en Moshimoa. Am, ¿Qué han implementado estas plantas visitadas para reducir estos contaminantes? Hola Carlos, gracias por la pregunta. No es nada diferente a lo que hemos venido trabajando aquí en Colombia. Nosotros tenemos en Cenipalma la ruta, ¿cómo es que le llama, Silvia? La ruta de detección de Moshimoa. Y es un Gestión del trabajo riesgo que, de contaminación del aceite. exactamente. Y es un trabajo que estamos trabajando con extensión en Cenipalma, con investigación y por supuesto con Fedepalma, con el grupo de Mónica Cuellar. Y es, Carlos, lo mismo, mirar desde la tolva, hacer el seguimiento a todos los sitios donde se puede estar
contaminando el aceite y efectivamente en las plantas grandes que vimos, ya también el cambio de lubricantes también es una realidad. Y uno ve realmente, comparado con las diferentes visitas, inclusive con la que estuvimos contigo, las diferencias en los baberos que están para recoger la grasa sobrante en la forma que no se contamina el fruto. El MOSH y MOA yo creo que es una suma de pequeños detalles y esos son los primeros que toca corregir. Entonces, no es nada diferente a lo que estamos haciendo, sí diferente que me llamó la atención y no pude encontrar la foto de un carrotanque que dice libre de MOSH y MOA. O sea, están dando fuerza a ese mensaje desde que sale la planta de beneficio. Entonces, de pronto esa es la diferencia. Pero realmente no es nada diferente a lo que hemos venido haciendo acá en Colombia. Gracias, Jesús. La siguiente pregunta va dirigida para Iván y es, ¿cuál es el umbral que usan, que observasen en las visitas para definir la necesidad de llevar polinizadores al interior de los lotes? Uy, me corchan, pero podemos consultarlo. Pero sí, o sea, más que polinizadores, ellos están, es la TEA. Cuando se les cae la TEA, es realmente la primera alarma. La segunda forma de evaluarlo indirectamente es el freeset. Entonces, freeset por debajo del 40% ya es una alerta máxima, donde ellos van a ver es la causa raíz y se han dado cuenta pues que no hay polinizadores. Entonces, me conchan en el número, pero sí la estrategia de cómo lo están haciendo es esa. Primero las zonas, o sea, estamos hablando de plantaciones gigantes, estamos hablando de Sopfindo en 50 casi 50.000 hectáreas, no toda la plantación tiene ese problema, es en algunos sectores de la plantación, como unas 10.000 hectáreas es la zona problema. Y lo primero es eso, la primera alarma es se me cayó la tea. La segunda es buscar causas raíz y hacen evaluaciones de Freezer, dicen esto está relacionado con llenado. O sea, esto no es nada climático, nada del aceite mesocarbio en lipogénesis. Y ahí a partir de ese momento ya empiezan estas estrategias de reintroducción. Entonces es más por ese lado. También hacen conteos, pero yo creo que en una de las diapositivas les puedo compartir al que hizo la pregunta que me escriba y le comparto pues lo que logramos capturar de esa información. Y si no, pues les preguntamos allá a ellos Ujú. cuál es el límite, ese número mágico que ellos usan. Pero realmente todos se guían, es la TEA. La TEA es el que te dispara De porque la acuerdo. planta le dice a campo algo está pasando mal. Ok, bien, muchas gracias, Iván. Y para Jaime, tenemos una pregunta. ¿Qué factores están incidiendo en los precios internacionales del aceite de palma? Gracias, Silvia. Yo diría que actualmente hay una condición de, digamos, de mercado donde hay un mayor crecimiento de la demanda que de la producción. Estimaciones de Allbirds plantean un crecimiento en la demanda de 7 millones de toneladas cuando uno habla de todo el mercado de aceites y grasas, mientras que la producción va a crecer 5 millones de toneladas. Entonces es un escenario en el que el mercado está ajustado, en el que va a haber una disminución de inventarios, mucha expectativa por el pronunciamiento de la entidad ambiental de los Estados Unidos sobre el incremento en las mezclas de biodiesel. Están hablando entre 5,2 billones de galones y 5,6 billones de galones. Eso son como unas 6 7 millones de toneladas de aceites que se requerirían, particularmente aceite de soya, para atender esa mayor mezcla de biocombustibles en los Estados Unidos. Expectativa todavía con lo que pueda pasar con las mezclas en Indonesia, si de pronto en algún momento se ve el espacio para aumentar al B45 en lo que resta, digamos, de este año. Una muy buena condición de las cosechas en Sudamérica de soya, récord de producción, récord de cosecha de soya en Brasil, cerca de 180 millones de toneladas. En Argentina se está hablando de 48 millones de toneladas, o sea, hay una buena condición de oferta de soya en el mercado mundial, de tal forma que ese es como los principales elementos que sostienen los precios en los niveles actuales por encima de $1.000 en Bursa Malasia. Muchas gracias, Jaime. Bueno, tenemos dos preguntas muy breves. Una, la formula nuevamente el ingeniero Carlos Fernández y es si tenemos o si se vio qué usos le han dado al biogás y la biomasa si vimos información relacionada con el uso de aceite POME. Gracias, Carlos. El uso del biogás,
pues digamos, el que más común que uno comenta y oye es el uso en la misma planta de beneficio, que es prácticamente lo mismo que estamos usando en Colombia y de alguna manera liberar biomasa, pero en otras visitas sí vimos el uso del biogás para metanización. La metanización en esa empresa que visitamos en su momento estaba asociada a la empresa que fabrica carros en Malasia. El nombre se me fue en ese momentico. Los carros, bueno, el caso es que ellos comprimían el biogás, la metanización, quitar CO2, comprimir el metano y lo envían directamente a a estas plantas de producción de carros. Ese fue como lo más novedoso con respecto a la parte del biogás. En la parte de la biomasa, pues digamos que cada vez suena más el biocarbón, inclusive dentro de la misma muestra tecnológica había gente ofreciendo temas de biocarbón, pero yo todavía no veo, si cada vez más frecuente, pero todavía no veo como que ya esté como pum, que uno puede ir a visitar 5 plantas de biocarbón de Malasia que la estén usando, no. En investigación hay mucho tema en la parte de la celulosa, pero mucho. Visitamos también y tuvimos charlas sobre esos temas de la celulosa, con todo, porque eso es un mundo grandísimo que se tiene, pero también, insisto, lo que tengo en mente sigue siendo todavía en un TRL 4 o 5, pero todavía no lo he visto que haya oído que esté así como de manera comercial. Lo más común en sí de la biomasa, como lo mencionaba, es el compost, es la aplicación al suelo, sigue siendo pues una práctica, digamos, de lo que más se tiene a mano, pero todos los potenciales se siguen trabajando. Gracias, Jesús. Bueno, y la última pregunta la formula el ingeniero Rafael Rey. ¿Qué tecnologías de vanguardia se están implementando para la determinación de la madurez del racimo previo a la cosecha? Y bueno, complementaria a otra, ¿cuáles son esos protocolos de manejo más avanzados que vieron en estos países frente a los brotes de Peptalotiopsis? Bueno, gracias Rafa por la pregunta. Definitivamente en campo, de lo que vimos, pues no están implementando mucho. De pronto en Smarttree están desarrollando unos sistemas de detección a nivel de drones para, pues para el futuro, pero hoy en día no eran como, no son de las cosas que digo ya están listas. Entonces están cosechando bajo el método tradicional fruto desprendido. O sea, le están gastando más tiza a otras cosas, sin embargo ellos lo ven como una necesidad. Tienen muy avanzado lo de la clasificación de racimos a nivel de la planta, eso sí, sigue evolucionando como muchísimo más rápido, pero al final la tecnología va a ser similar. En Pestalozzi y Rafa, las dos plantaciones que visitamos no tienen tanto problema de Pestalozzi, es como endémico en algunas zonas de Malasia. Esta vez visitamos, fue unas regiones de Indonesia, entonces pues la verdad uno ve esas plantaciones muy sanas en follaje. Cuando uno va a la mayoría de estas plantaciones es muy raro encontrar una plantación altamente afectada por defoliadores o por algún problema. Ya diferente es cuando uno llega a lotes afectados por ganoderma, que es muy evidente que están afectados porque hay acumulación de flechas, amarillamientos, un decrecimiento en la producción y también pues al haber ganoderma pues hay erradicaciones sistemáticas muy agresivas. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias a todos ustedes por sus preguntas y sus comentarios. Creo que han sido contenidos muy valiosos. Quiero comentarles que las redes, como todos sabemos, son nuestro punto de encuentro para compartir experiencias, datos, tendencias. Así que nuevamente los invitamos a sumarse y ser parte de esta comunidad. Solo tienen que escanear el código QR que ya próximamente les mostraremos en pantalla para descubrir los contenidos que tenemos para ustedes sobre la actualidad del sector. Uno de estos espacios, por supuesto, de los más destacados es nuestro canal en WhatsApp, extensión Es Acción. Aquí pueden estar al día con todos los eventos, espacios, convocatorias y noticias importantes del quehacer de Cenipalma, de Fede Palma, de la unidad de extensión de Cenipalma. Los invitamos a que escaneen este QR, tomen la opción de seguir y sigamos conectados con toda la información que tenemos preparada para ustedes. Finalmente, vamos entonces a dar paso
como parte del cierre de este espacio, a la evaluación. Recordemos que es muy importante su retroalimentación para que podamos seguir mejorando el contenido de Colombia Palmera en línea. Invito a que nuestros conferencistas posterior a la evaluación también nos regalen sus comentarios. En este momento vamos a enviar el link a través del chat, así que los invitamos a que se conecten a través de ese link y respondamos una pregunta muy sencilla, pero que para nosotros es muy valiosa. La pregunta es, ¿en qué grado contribuye la información suministrada en este seminario a la consolidación de una palmicultura productiva y sostenible? ¿En grado alto, medio o bajo? Así que ingresemos al link desde sus celulares en la plataforma Menti e ingresemos nuestras respuestas. ¿En qué grado contribuye la información suministrada en este seminario a la consolidación de una palmicultura productiva y sostenible? En este momento estamos viendo también muchas manitas, muchos likes. Para nosotros estas respuestas son muy importantes, nos ayudan a revisar cuál es el contenido de este tipo de espacios que son diseñados y pensados para ustedes, nuestros palmicultores. Aprovecho mientras tanto, mientras seguimos respondiendo, para comentarles que estas sesiones están siendo grabadas para que estén posteriormente a disposición de todos ustedes. Quienes no se pudieron conectar lo puedan hacer posteriormente. Precisamente en nuestro canal Extensiones Acción les estaremos comentando oportunamente en qué momento está disponible la grabación. Bueno, en este momento tenemos ¿cuántas respuestas? Creo que podemos verlas. Le pido a mis compañeritos que nos permitan ver la respuesta. La pregunta está en pantalla. ¿En qué grado contribuye la información suministrada en este seminario a la consolidación de una palmicultura productiva y sostenible? Nuestros compañeros nos permiten verla. Ok. Bueno, tengo acá nota. Tenemos un pequeño contratiempo con la plataforma que no nos deja ver la respuesta, pero les voy a contar por acá. Si alguno de mis compañeros de soporte nos cuentan cómo tenemos esas respuestas, en qué grado contribuye, alto, medio o bajo, sería muy valioso. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Silvia. Ya en pantalla están los Hola, resultados. Eric. Ay, Tenemos fantástico. 30 personas que votaron porque fue un contenido de alta calidad. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eric. Todas las personas que participaron o respondieron nuestra encuesta estuvieron de acuerdo en que el contenido es muy importante, que contribuye a la consolidación de la palmicultura. Yo quisiera preguntarle a Jesús, a Iván y a Jaime qué opinión les merece esta respuesta, si tienen algún mensaje final que quisieran dejarnos a todos nuestros participantes en este seminario antes de cerrar. No, bienvenida siempre las críticas o las buenas respuestas porque siempre es un aliciente para presentarles como la información tal cual como es. Jesús les mostraba cosas, pues, vea, ellos también hacen regueros, yo Ujú. les transmití la idea, muchas de estas cosas las estamos haciendo. Inclusive hay palmicultores que nos acompañaron y cuando se compartían por parte de los indonesios o los malayos datos de productividad, ellos en sus adentros, luego los comentarios que hacíamos en los movimientos en el bus decían, pero yo estoy mucho mejor que ellos. Entonces, parte de estas visitas también es esa referenciación, que entiendan muchos palmicultores que estamos haciendo las cosas bien, que están haciendo las cosas muy bien. Lo que les dije, este foco de los mercados internacionales siempre nos lleva a hacer las cosas bien. Cuando hablamos de implementación de RCPO y uno se compara de cómo lo están haciendo muchas plantaciones, créanme que en Colombia se hace casi al pie de la letra. Entonces, en esas cosas vamos por donde es y
y la apertura a nuevos mercados, si seguimos por donde vamos, va a ser muchísimo más fácil. Yo también haría como la reflexión es que vamos bien. Nuestra conferencia es una conferencia del más alto nivel comparado con esta conferencia que estuvimos. Eh, en muchos temas estamos igual, estamos mejor o estamos peor, pero no estamos tan lejos. Realmente estamos ahí con los líderes mundiales y eso también es algo muy importante. Y nuevamente agradecer a toda la delegación de Colombia que estuvo en el recorrido porque el compartir con ellos es muy importante y también nosotros como Cenipalma y como Fede Palma aprendemos de sus comentarios, de sus observaciones y bueno, y la buena vibra durante el viaje también fue muy chévere. Gracias, Jesús. Jaime, ¿tienes algún mensaje final? Y finalmente yo resaltaría pues la importancia que tuvo para todos la interacción con instituciones en el sudeste asiático y el valor que le debemos dar nosotros como productores también a nuestras instituciones, a Fedepalma y a Cenipalma, que sin duda son un activo fundamental para el desarrollo de la palmicultura en nuestro país. Muy valioso, muchas gracias. Nuevamente nuestros conferencistas, Jaime, Iván, Jesús, por su presentación en esta tarde en Colombia Palmera en línea. Bueno, y quiero que por favor al cerrar esta sesión nos quedemos provocados porque a partir de la siguiente emisión de Palmeros en Acción tendremos un contenido especial. Este espacio que es el podcast de la palmicultura en Colombia evoluciona y se renueva para seguir acompañándolos a todos ustedes, nuestros palmicultores. No dejen de ver, por favor, el capítulo 11, que es el cuarto de la última temporada, y quedémonos muy atentos al estreno de la quinta, que muy pronto estará disponible en YouTube y Spotify, así que por favor no se lo pierdan. Nuestro próximo encuentro de Colombia Palmera en línea será el próximo 10 de marzo. Nuevamente recuerden que todas las sesiones de nuestro webinar están siendo grabadas y van a estar disponibles para su consulta. Tomen imagen de este QR a través del cual van a poder acceder a ellas. Cenipalma y Fedepalma están siempre al servicio de todos ustedes, trabajando por una palmicultura productiva y sostenible. Esperamos encontrarnos en el siguiente espacio y a través de nuestras redes. Finalizamos entonces este Colombia Palmera en línea de hoy, agradeciendo a todos ustedes por su participación, a Jaime González, Iván Ayala y Jesús García por su interesante conferencia, a todos ustedes por hacer parte de este espacio. Hasta pronto.